Voy a presentarlo a Walter. Muy buena noche con todos. Bienvenidos a esta séptima charla del ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El día de hoy tenemos un invitado de nuestro hermano país de Bolivia. Él es el ingeniero Walter Arce. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Ha hecho un posgrado en aplicación de herramientas informáticas para la construcción civil en la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian, en La Paz, Bolivia. Tiene un posgrado también y un diplomado en sismología en la Universidad de Chile. Un posgrado de ingeniería estructural en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI de Nicaragua, en La Paz, Bolivia. Desde el 2011 a febrero de 2020 trabaja en el Observatorio de San Calixto, en La Paz, Bolivia también, con el cargo de ingeniero civil en investigación. Su actividad es investigador relacionado con, investiga los métodos relacionados con método probabilístico determinista de riesgo sísmico, estudios de efecto de sitio y microzonificación. Ha tenido un entrenamiento adicional en diseño sismorresistente con sistema de protección sísmica y también una capacitación en reducción de riesgo de desastres. Para nosotros es un gusto tener a jóvenes profesionales de los Estados miembros que integran Ceresis. El día de hoy la charla iba a ser dada por él y por su colega Marcia, que lamentablemente se encuentra delicada de salud. Dejo con ustedes entonces al ingeniero Walter Arce. Adelante, Walter. Buenas noches, doctor Leandro Rodríguez. Agradecer la oportunidad en este momento para brindar esta información y agradecer al Ceresis por apoyar este tipo de hechos, ¿no? Voy a iniciar agradeciendo también a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz, con quien hemos tenido la oportunidad de hacer parte de este proyecto piloto que vamos a presentarlo enseguida. Inicialmente, para presentarme estoy mostrándome en la cámara, pero por temas de cuidar el ancho de banda voy a posteriormente a apagar la cámara. Entonces, voy a compartir pantalla, si se puede ver. Sí, perfecto, se ve. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. El tema es microzonificación sísmica y a través del método SPAC para el Valle de La Paz. Lamentablemente por temas de salud, como lo mencionábamos anteriormente, Mayra no nos acompañará esta noche, por lo que la parte geológica más especializada no la voy a tocar a profundidad. Y como parte de la introducción, en la imagen podemos ver, por ejemplo, el Valle de La Paz, que hospeda a diferentes cuencas hidrográficas con el arreglo actual que está relacionado a distintos factores geológicos, geomorfológicos, tectónicos, sísmicos, etc. Observen que el área de estudio para nosotros va a ser la que está en recuadro rojo. El sector se llama Niño Collo y es un sector ubicado entre el Valle de La Paz, entre la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, que vendría a ser esta parte que llamamos altiplano. Como les mencionaba, este es un proyecto piloto en el área o en la zona de Niño Collo. Puede verse aquí, si se ve el cursor, esta estrellita en rojo que ubica el sitio donde tomamos los datos. Entonces, como les decía, esta área, esta zona, Niño Collo, se encuentra en la ladera oeste de la ciudad de La Paz. Llamamos ladera porque está entre el valle y el altiplano. Y característico de estas laderas es una topografía abrupta con pendientes altas y zonas de erosión profunda. Claramente se ve en la imagen que esta zona o zonas aledañas a esta han sufrido deslizamientos. En la parte izquierda
o derecha tal vez de su pantalla, pueden ver esos deslizamientos, ¿no? Para hablar un poco del contexto geológico, tenemos que referirnos precisamente a estos deslizamientos que han ocurrido en diferentes años, en diferentes fechas, desde el 2012 hasta el 2014 y hasta el 2016. Por ejemplo, podemos empezar desde los 2001 al 2002, de la calle Inca Roca, o el 2012, el deslizamiento de la avenida Zárate Vilca, y el 2014 la avenida Clemente Ángel Calderón, ¿no? Que es precisamente la imagen que se muestra en este momento. También tenemos que hablar de la estratigrafía y decir que el escarpe del talud de Niñocollo está litológicamente compuesto por la formación Purapurani, que está mostrada en color claro, en color café claro, perdón. Y sin embargo, los depósitos de la formación La Paz se encuentran recubiertos por depósitos de deslizamientos y por esta misma formación Purapurani. Los depósitos de deslizamientos están en café más oscuro. Cabe mencionar que los equipos con los que hemos tomado los datos se han instalado sobre un depósito de deslizamiento antiguo. Aquí tenemos un mapa geológico que nos permite describir un poco mejor el área de estudio. En color café más oscuro, más vivo, tenemos los depósitos de deslizamiento antiguo y sobre ellos la ubicación del arreglo triangular que hemos utilizado y que se muestra en la imagen con triangulitos azules. Nuevamente recalcar que la base ha sido la formación La Paz, sobre esta la formación Purapurani y a su vez sobre esta los depósitos de deslizamiento. Entonces les comentaba que el arreglo ha sido de tipo triangular y lo hemos establecido en esta pequeña cancha, que es una de las pocas superficies en el área que podríamos considerar como plana. Puede observarse en la fotografía la accidentada topografía de la ciudad, ¿no? Entonces es un poco complicado a veces encontrar lugares de este tipo para que cumplan las condiciones para tomar datos y obtener luego buenos resultados. El equipo que hemos utilizado han sido sensores de banda ancha, 4 sensores, con sus digitalizadores respectivos, antenas GPS, etc. Y la fuente de alimentación ha sido a través de una batería. Bien, entonces, para hacer una microsonificación sísmica existen diversas metodologías, tanto teóricas, podríamos llamarlas así, como experimentales, y por supuesto también híbridas, ¿no? Fundamentalmente, la microsonificación sísmica utilizaba registros de acelerógrafos, pero al ser estos muy limitados en todo el mundo, excepto en algunos países como Estados Unidos y Japón, se ha tenido que buscar otros métodos que nos permitan hacer microsonificaciones en nuestros países especialmente. Entonces ha surgido la idea de utilizar registros de ruido sísmico o ruido ambiental, como también se les llama, o microtremores o microtemblores, etcétera, que de acuerdo a Kanai y Tanaka son microvibraciones del suelo con amplitudes entre 1 por 10 a la menos 5 y 1 por 10 a la menos 4 centímetros y periodos que varían desde 0.05 hasta 2 segundos. En la figura que está al lado puede observarse un punto de observación que está influido o al que llegan diferentes microtremores o vibraciones ambientales de diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, el viento puede ser uno de ellos, el tráfico de los vehículos, la maquinaria industrial, los trenes, los volcanes, etc. Puede ser también el océano, aunque tiene otra clasificación. Estos se llaman microsismos normalmente. Entonces, utilizando estos microtemblores o microtremores, Nakamura en 1989 formula una teoría que permite obtener
la función de transferencia del suelo o el efecto de sitio, como se le conoce también, a través de estos microtremores. Y lo que hace es simplemente comparar mediante la razón o el cociente la componente horizontal y la componente vertical de las ondas superficiales, en este caso, que se ven aquí arriba, H sub S y B sub S. Se hace el cociente directamente y esto nos daría una muy buena aproximación, de acuerdo a este autor, de lo que es el efecto de sitio. Y no necesitaríamos considerar las componentes de estas ondas, en este caso de cuerpo pueden ser, que están en la base de la roca, a una determinada profundidad. ¿Cómo se caracteriza la función de transferencia o razón HB o razón espectral? Se caracteriza principalmente mediante la frecuencia fundamental del suelo, en este caso, de la columna donde estamos analizando, de la columna de suelo, y la amplificación relativa asociada a esta frecuencia fundamental. Entonces, con estos dos parámetros ya tenemos un inicio para hacer una microsonificación sísmica. Por supuesto, existen estudios que tal vez ya los han escuchado, indican que solamente el método es útil para determinar la frecuencia fundamental y no así la amplificación relativa. Esto todavía está en discusión. Sin embargo, otro de las variables importantes para hacer una microsonificación sísmica puede ser la velocidad de onda de corte, V sub S, que como sabemos nos permite una clasificación de suelos y luego nos permite también entender cuál es el comportamiento dinámico de estos suelos para luego aplicarlos en una norma sismo resistente, por ejemplo. De acuerdo a este autor, aquí los microtremores también estarían formados por ondas superficiales y el método SPAC de autocorrelación tiene como objetivo calcular la velocidad de fase para cada frecuencia a partir de registros simultáneos de microtremores obtenidos de un arreglo instrumental. Entonces, la metodología consiste básicamente en las siguientes etapas: el registro de las ondas superficiales, en este caso, microtremores, el cálculo de los coeficientes de correlación y la estimación de la velocidad de fase. Esto es básicamente lo que comprende el método de la autocorrelación espacial, SPAC. Para ello se pueden utilizar diferentes tipos de arreglos y pueden ser en 2 dimensiones o también en una sola dimensión. En 2 dimensiones pueden ser como los que se muestran en la pantalla, un array A de forma triangular o de forma pentagonal, hexagonal, triangular doble, y etcétera, ¿no? También puede ser una combinación de lineales y en 2 dimensiones. Hemos visto a través de varias pruebas que es más conveniente utilizar un arreglo de tipo triangular como el que se muestra en la figura. En este caso hemos utilizado un arreglo equilátero con un cuarto sensor ubicado al centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo. Las coordenadas de estas estaciones sísmicas se muestran en la tablita al lado. Tenemos los nombres, los hemos identificado con colores, las coordenadas geográficas y la altura de cada uno de estos sensores. Puede verse en la altura de cada uno de estos que no hay mucha diferencia, lo que nos permite asegurar la hipótesis de capas planas para poder aplicar ambos métodos, tanto el HB como el SPAC. Por supuesto es una simplificación, pero da buenos resultados en general. Entonces, el procesamiento de datos, de acuerdo a varios autores, se puede resumir en lo siguiente: una adquisición de datos, es decir, la toma de los datos,
un procesamiento de estos datos y un análisis crítico de estos resultados o de los resultados que se vayan a obtener. Entre la adquisición de datos debemos considerar un tiempo de registro mínimo. En nuestro caso hemos considerado 1 hora. Debemos también tomar en cuenta las condiciones climáticas que deben ser favorables al momento de hacer esta toma de datos. Es decir, tendríamos que evitar tormentas eléctricas, tendríamos que evitar mucho viento, lluvia o también demasiado sol. Y en el procesamiento de datos tenemos que hacer, por supuesto, un preprocesamiento, es decir, una adecuación de los datos de las señales sísmicas de manera de que éstas sean útiles al momento de hacer el análisis de los resultados. Este preprocesamiento puede considerar la aplicación de filtros, la remoción de la media, etcétera, ¿no? Y finalmente, en el análisis de resultados, tenemos que considerar la congruencia de estos resultados, principalmente con la geología. En el caso de los cocientes HB, debería representar básicamente el tipo de suelo que consideramos. Y en el caso de la autocorrelación espacial, la construcción de los anillos, las curvas de correlación y el modelo de velocidad que podamos obtener. Utilizando diferentes softwares, podemos ver los detalles de cada una de las trazas o de los canales que ha registrado un sensor sísmico. Por ejemplo, tenemos las componentes este, norte y vertical para el primer sensor, las 3 primeras filas que se puede observar. Las siguientes 3 muestran las otras componentes este, norte y vertical para el segundo sensor y así hasta el cuarto sensor. En total, 12 trazas o 12 canales. El tiempo de referencia, el tiempo de inicio, el tiempo final, la frecuencia de muestreo, el paso, el número de muestras, la duración, las coordenadas y el tipo de onda, ¿no? Aquí pueden verse todas estas trazas para los diferentes canales en las componentes este, norte y z, como se ve aquí. Luego de un pretratamiento, un preprocesamiento, como decíamos, un filtrado, perdón, de los registros, remoción de la media, etcétera, ¿no? Esto con el fin de obtener mejores resultados, por supuesto. Luego de hacer ese preprocesamiento y el procesamiento mediante cualquier software comercial, etcétera, podemos obtener resultados similares a los que se muestran en la pantalla. En el lado izquierdo tenemos 4 curvas y en un sistema de coordenadas en el eje X para las frecuencias y en el eje Y para la amplitud del espectro de Fourier de estas curvas. Puede verse una buena ¿sí? Coordinación, una coincidencia de estas curvas en frecuencias, por ejemplo. Eso nos permite afirmar que el preprocesamiento y el procesamiento mismo es correcto. Y al otro lado, al lado derecho, podemos ver ya la curva promedio de las anteriores 4 en línea llena. Y en línea segmentada tenemos los valores de las desviaciones estándar inferior y superior como límites de confianza de este resultado. Podemos ver que el resultado tiene una frecuencia fundamental en aproximadamente 2.5 Hz y tiene una amplitud del espectro, una amplificación relativa en este caso, de aproximadamente 2.4. Aplicando el método de la autocorrelación espacial, como decía anteriormente, podemos asociar por pares las estaciones y obtener anillos entre estas. En la parte izquierda podemos ver varios de estos anillos en parejas de estaciones sísmicas y haciendo una optimización en el otro lado de la imagen podemos ver estos otros anillos.
Esto nos permite obtener en el lado derecho las curvas experimentales de autocorrelación. En el eje X tenemos las frecuencias y en el eje Y tenemos la razón de autocorrelación. Para los diferentes anillos, en este caso tenemos 4 anillos. Y en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, también en frecuencia para el eje X. Pero para el eje Y en velocidad tenemos nuestra curva de inversión que puede observarse en este momento, que nos estaría indicando una velocidad un poco mayor de 400 metros por segundo y una velocidad máxima un poco mayor de 600 metros por segundo. Este comportamiento es interesante porque tiene que reproducir las curvas teóricas de Bessel, de la que nos habla la teoría de este método, y que en este caso se aproximan bastante bien. Con la información anterior podemos encontrar la curva de inversión otra vez en el eje X con las frecuencias y en el eje Y con las velocidades. Es más o menos lo mismo que hemos visto anteriormente, con una velocidad mínima de un poco más de 400 metros por segundo y una velocidad máxima de un poco más de 600 metros por segundo. Vemos que en la escala de ajuste, este ajuste es muy bueno, logrando un valor máximo de 0.094 en rojo, que estaría al centro de esta cinta de colores, y un valor mínimo de ajuste de 0.13, que aún es muy bueno. La curva que hemos obtenido y que hemos logrado ajustar es la curva en negro, en línea llena, que estoy mostrando, con diferentes puntitos. Y las barras de error son las que están en vertical, ¿no? Vean que hay una buena coincidencia entre los dos modelos, el teórico y el experimental. Esto nos permite decir que los resultados que hemos obtenido también son muy buenos. Con ello también podemos obtener el modelo de velocidad para las dos ondas principales, ¿no? La onda P, para la velocidad de la onda P y la velocidad de la onda S. Nuevamente, el valor de ajuste mínimo, que sería en morado, en color morado, y el mejor ajuste, que estaría mostrado en rojo. Nuevamente tenemos un muy buen ajuste de 0.094. Para la onda P sería esta que estoy mostrando a la izquierda. Pero la que más nos interesa es la velocidad de la onda S, ¿no? Por las aplicaciones prácticas probablemente que podamos tener. En este caso, tenemos un pequeño espesor con baja velocidad, podríamos decir un poco más de 200 metros por segundo, para los primeros 3 o 4 metros de la columna estratigráfica que estamos estudiando en este caso. Luego aumenta hasta un poco más de 400 metros, hasta los 20 metros de profundidad, y luego desde 20 metros hasta un poco más de 80 metros, la velocidad aumenta a un poco más de 600 metros por segundo, que como sabemos es característico de suelos muy buenos o de buena calidad. Recordemos que la velocidad de la onda de corte para suelo rocoso es de aproximadamente 760 metros por segundo. Entonces, como conclusiones podemos indicar lo siguiente, que mediante la aplicación del método HB o de Nakamura también, como se le conoce, se ha logrado identificar una frecuencia fundamental del suelo a aproximadamente 2.5 Hz, es decir, 0.4 segundos, y mediante el método SPAC se ha logrado obtener la curva de inversión
y el modelo de velocidades que permite indicar valores de la velocidad de onda de corte de aproximadamente 400 metros por segundo a partir de los 3 metros de profundidad y de aproximadamente 620 metros por segundo a partir de 20 metros de profundidad. Aplicando ambos métodos, HB y SPAC, podemos indicar que el espesor del deslizamiento es de aproximadamente 20 metros, con una velocidad de aproximadamente 400 metros por segundo. Y por otra parte, el valor de la velocidad de 620 metros por segundo representaría los depósitos gravosos de la formación La Paz. También cabe indicar que se están todavía realizando trabajos geológicos en el sector que hemos estudiado. Hasta ahí llegaría esta presentación. Gracias por su atención. Si tienen alguna consulta. Muchas gracias por tu exposición, Walter. Y a las personas que han entrado después de la presentación, les quiero informar que esta exposición tenía que ser dada por el ingeniero Walter y por la ingeniera Mayra Nieto, que lamentablemente se encuentra delicada de salud. Por favor, los que deseen hacer alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud, por favor, se abre la participación de todos. Buenas noches, Walter. Adelante. Gracias por la invitación. Leandro, con tu permiso. Adelante, por favor. Bueno, no soy experto en esta parte de sismos, por tanto no me estaba animando a hacer la pregunta hasta después de escuchar otras. Pero, a ver, lo que quisiera preguntar, por más que tal vez no sea muy interesante desde mi punto de vista, tal vez podría ser interesante, la verdad. Walter, si pones los sensores en el suelo, bueno, a ver, haré las dos preguntas de una vez. Primero, el cómo poner los sensores. Cuando uno pone sensores en estructuras, la forma de fijar los sensores a la estructura a veces es complicada y puede generar algún ruido si uno no fija bien el sensor. Me imagino que en el suelo es un poco más complicado. Esa es mi primera pregunta. Y segundo, no se hace, por ejemplo, alguna cosa como una vez que ya están los sensores instalados, por ejemplo, llevar en una grúa algún peso, por decir, de una tonelada, qué sé yo, un buen peso que uno lo pueda soltar en algún lugar desde unos 50 centímetros, qué sé yo. Te digo esto porque en estructuras alguna vez lo hemos hecho, soltar un peso desde cierta altura para excitarla al movimiento de la estructura. ¿Será que eso no ayuda para tener datos, digamos, un poco con mayor amplificación, digamos, que puedan ayudar al estudio de estas ondas? Es decir, porque a veces las vibraciones medioambientales, pues por ahí no tienen mucha amplitud. No sé si valdría la pena hacer una prueba de esas o si se hace en algunos casos. Esas son las dos preguntas, por favor. Claro que sí. Gracias por la asistencia, estimado Fabricio. Sí, para la primera pregunta, claro, hay que tener mucho cuidado al hacer este tipo de mediciones, porque, como decías, los sensores son muy sensibles cuando se los coloca de una forma que no es la mejor sobre el suelo, ¿no? Y hay que tener, por supuesto, precauciones para hacer esto. Lo mejor es hacerlo directamente sobre el suelo, para empezar, sin ningún tipo de intermediario o material intermediario,
entre el suelo y el sensor para mejorar precisamente la obtención de los datos. Hay que, por supuesto, colocarlos de la mejor forma, es decir, de la forma más horizontal posible, si es que esto es posible, claro, y tratar de que este sensor no se mueva, ¿no es cierto? Es decir, tiene que estar muy bien acomodado, fijado al suelo, por su propio peso probablemente, y tratar de evitar, por ejemplo, lo que decía, ¿no? La mala o la influencia negativa del viento, por ejemplo, que sí puede influir, o puede ser también el exceso de sol, o algunas estructuras altas que estén cerca, etcétera, ¿no? Entonces, con ese detalle de colocación de los sensores, no deberíamos tener mayores problemas al momento de hacer los registros, ya sea de microtremores o de otro tipo, ¿no? Hay sensores que tienen, por ejemplo, tornillos que los fijan a una base eh, prehecha, ¿no es cierto? O anteriormente realizada, puede ser de hormigón, etcétera. En este caso, hay que tener cuidado de, como no tenemos ese tornillo para fijarlo, hay que tener el cuidado de colocarlo muy bien, ¿no es cierto? Hecho eso, no deberíamos tener mayores problemas. Y con respecto a la segunda pregunta, cuando se aplican caídas de peso sobre el suelo para el registro de estos en los equipos, lo que estaríamos haciendo o lo que estamos haciendo es utilizar fuentes activas de ruido en este caso, que sí es un procedimiento que también es útil, pero en este caso lo que hemos hecho es utilizar una fuente pasiva de ruido, que son las vibraciones ambientales, ¿no? Del ambiente, de los vehículos, etcétera, y que es también muy bueno para obtener estas dos variables fundamentales, la frecuencia fundamental y la amplificación relativa asociada a esta frecuencia. En realidad, ambos métodos son complementarios porque nos permiten obtener, por ejemplo, resultados en distintas bandas de frecuencia o en distintos rangos de frecuencia. Y, por supuesto, también se sobreponen en algún caso, ¿no? Entonces, son métodos diferentes y en general complementarios que se pueden utilizar. En este caso, hemos visto que es mejor, al menos por ahora, utilizar este método pasivo o de fuente pasiva. Más adelante, sí está contemplado hacer otro tipo de la aplicación de otro tipo de métodos, posiblemente activos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hay una pregunta por el chat, estimado Walter. Dice el señor Rudy Castilla. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Una consulta. ¿Qué otros métodos geofísicos aparte del H sobre B sería recomendable aplicar para el estudio de deslizamientos? ¿Qué otros métodos se pueden aplicar? Se puede, Geofísicos aparte del HB sería recomendable aplicar para el estudio de deslizamientos. ya, se pueden aplicar los que ya mencionábamos, los geofísicos de fuente activa y pasiva. También existen métodos geoeléctricos, que estos métodos geoeléctricos lo que nos permiten también identificar es la posible existencia de aguas subterráneas, que como sabemos también pueden ocasionar o pueden ayudar a ocasionar deslizamientos. Entonces, ese método, por ejemplo, se lo ha estado utilizando en la alcaldía de La Paz para tratar de identificar aguas subterráneas que puedan causar algunos daños. Y se tienen antecedentes de que estas aguas subterráneas han tenido cierta influencia en algunos deslizamientos en la ciudad. Entonces, esos métodos geoeléctricos pueden ser muy útiles. También existen métodos o correlaciones que nos permiten identificar la buena o mala calidad de algún suelo
Por ejemplo, el SPT nos permite, que tiene varias correlaciones con otros resultados, con otros índices, también nos permitiría identificar sí, de manera interesante la calidad del suelo. Aparte de eso, existen también otros métodos, como son los más dedicados a la geotecnia, en los que se necesita hacer más ensayos de densidad in situ, cohesión, ángulo de rozamiento, corte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso lo que hemos buscado es, en el caso de este proyecto piloto, lo que hemos buscado es determinar la velocidad de onda de corte a los 30 metros, el conocido como el BS30, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna una consulta? Una curiosidad, Walter. Has presentado en el inicio de tu exposición unos derrumbes que han ocurrido en la ciudad de La Paz. Esos derrumbes han tenido un origen, ¿cuál ha sido el origen de esos derrumbes? ¿Por qué han ocurrido? Ya. Bueno, generalmente estos derrumbes o deslizamientos no se deben solamente a una causa, sino a un conjunto de causas. Puede ser, como ha sido en este caso también, una saturación, sobresaturación del suelo, precisamente por aguas subsuperficiales o aguas profundas, debidas probablemente a la falta de alcantarillado en ese sector o en los sectores altos del altiplano, digamos, pero también se debe a la sobrecarga de las partes altas, de las cabeceras de estos taludes, por la presencia de construcciones aledañas, ¿no es cierto? También se debe, por supuesto, a las construcciones que cortan estos taludes sin tomar en consideración los riesgos que estarían provocando a los vecinos que viven, por ejemplo, más abajo, ¿no? Entonces, en general es una conjunción de causas las que generan este tipo de deslizamientos, derrumbes, y en este caso también ha sido aquello, ¿no? Sí, mi pregunta iba porque justamente en Lima, en en la playa, que es una zona que se llama la Costa Verde, es exactamente la misma imagen que has presentado, ¿no? Y las razones que tú acabas de dar, muy válidas, ocurren también en Lima. O sea, lo curioso de esto es que esos derrumbes van sobre una carretera y arriba se han hecho una serie de conjuntos habitacionales pues, que están en peligro de venirse abajo, ¿no? Interesante las observaciones que me acaba de dar y te agradezco. El señor Rudy Castilla agradece también la respuesta que acaba de darle. No sé si hay alguna otra consulta, otra pregunta. Si no es así, queremos agradecer infinitamente al ingeniero Walter su presentación en este ciclo de charla de Cereces y todo el apoyo que nos ha dado el director de su institución, el ingeniero Gonzalo Fernández. Walter, te dejo la palabra para que termines tu conferencia. Agregas activar, por favor, tu video. Perfecto. Bueno, para finalizar quiero agradecer nuevamente al Observatorio San Calixto, a la Alcaldía de la Ciudad de La Paz y por supuesto al CERESIS por llevar adelante este tipo de emprendimientos que nos permiten compartir la información que se está haciendo en las diversas instituciones que conforman el CERESIS, por ejemplo. Muy amables por la atención y bueno, tal vez nos veamos más adelante. Gracias, doctor Leandro Rodríguez. Muchas gracias a usted, Walter, y al Observatorio de San Calixto. Muchas gracias por su participación, señores, y los esperamos el próximo viernes con otra charla, con la octava charla de Ceresis. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.